Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada y en este video les vamos a hablar un poco sobre el pensamiento político de Roma y sus principales expositores. Y es que Roma fue mucho más que un imperio militar, también fue una de las grandes ideas políticas de la historia que siguen vigentes hoy en día y que a lo largo de esta exposición vamos a explicar en qué consistía el pensamiento político, quiénes fueron sus representantes más importantes y cómo sus ideas influyeron en la política contemporánea. Esperamos asimismo que este recorrido les permita comprender por qué estudiar a Roma sigue siendo fundamental hoy día para entender nuestras instituciones y el modelo o los modelos de gobiernos actuales. El pensamiento político romano se centró en el poder del Estado y la importancia de las leyes y la participación de los ciudadanos en la vida pública o en la vida política. A diferencia de la cultura griega, que eran un poco más encaminados a la parte filosófica, los romanos fueron un poco más prácticos. Su objetivo era básicamente construir una república estable basada en el derecho y la virtud clásica o cívica. Conceptos como la res pública, la ciudadanía, que eran las civitas, y el respeto a la tradición de los ancestros, denominados maiorium, marcaron profundamente la organización política. En Roma, las leyes eran el pilar del orden social y de la política que estaba pensada para servir en el bien común y no precisamente a intereses personales. Esto básicamente sentó las bases de los principios democráticos y políticos que tenemos al día de hoy. Por eso radica la importancia del estudio de la cultura romana. Hola compañeros, mi nombre es Ana Alarcón y hoy les voy a hablar sobre tres grandes exponentes del pensamiento político romano, los cuales son Cicerón, Séneca y Polibio. Cada uno desde su perspectiva dejó un legado que aún influye en las ideas políticas modernas. A través de sus obras y reflexiones nos mostraron cómo debe funcionar el poder, cuál es el papel de la ley y qué cualidades debe tener un buen gobernante. Vamos a empezar hablando de Cicerón. Su nombre es Marco Tulio Cicerón, uno de los más grandes pensadores y oradores de Roma. Fue un ferviente defensor de la República, es decir, el sistema donde el poder no solo está en manos de un individuo, sino está distribuido entre varias instituciones guiadas por la ley. Bueno, Cicerón introdujo la idea del derecho natural, una ley superior a las leyes humanas, que, está inscrita en la naturaleza misma del ser humano. Según él, esta ley es universal, inmutable y racional. Su frase más conocida lo resume perfectamente en: la ley es la razón suprema, inscrita en la naturaleza, que lo ordena lo que se debe hacer y prohíbe lo contrario. ¿Pero qué significa esto? Bueno, para Cicerón, las leyes justas no dependen de quién gobierna ni del momento histórico, sino de la razón y la naturaleza humana. Un gobierno, él decía, solo es legítimo si actúa de acuerdo con esa ley natural y si busca el bien común, no el interés de solo unos pocos. Además, Cicerón veía la política como un deber moral. El político debía ser un hombre virtuoso, sabio y comprometido con la justicia, no alguien que busca el poder por ambición o por beneficio propio. Ahora vamos con Séneca. Pasemos ahora a Lucio Anneo Séneca, filósofo, estoico y consejero del emperador Nerón. Aunque vivió en una época de emperadores, sus ideas eran profundamente críticas frente al poder sin límites. También nos enseñaba que el poder debía ejercerse con virtud, autocontrol y justicia, que el buen gobernante no solo era quien dominaba a través del miedo o la fuerza, sino aquel que guiaba, que se dejaba guiar por la razón y la ética. Desde el estoicismo, Séneca defendía que todos los seres humanos somos iguales por naturaleza y que la virtud es lo único verdaderamente valioso. Un líder debía ser sabio, compasivo, consciente de su responsabilidad. Para él gobernar bien era una forma de servir a los demás, no de imponer leyes sobre ellos. Sus ideas nos invitan a pensar, a reflexionar en el poder como una herramienta al servicio del bien, no con un beneficio propio. Ahora vamos a hablar de Polibio.
Bueno, finalmente tenemos a Polibio, un gran historiador griego que vivió en Roma y escribió sobre su sistema político. Aunque no era romano de nacimiento, su análisis fue fundamental para entender cómo funcionaba la República Romana. Es conocido también por su teoría del ciclo de los regímenes políticos, donde explica que las formas de gobierno tienden a degenerar con el tiempo. Bueno, la monarquía se convierte en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en anarquía. Este ciclo, según él, se repite constantemente. Y bueno, para evitar esta degeneración, Olivio propuso una mezcla de formas de gobierno, lo que él llamó constitución mixta. Roma decía que era exitosa porque combinaban los elementos de la monarquía, con los cónsules, aristocracia, con el senado, democracia, con los comicios populares, y decía que esta mezcla permitía el equilibrio de los poderes y evitaba que uno solo se impusiera sobre los demás. Esta teoría influyó bastante siglos después en pensadores como Montesquieu en la creación de sistemas políticos modernos basado en la separación de poderes. Bueno, como podemos ver, las ideas de Cicerón, Séneca y Polibio no solo marcaron la política de su tiempo, sino que siguen siendo muy relevantes en la actualidad. Yo creo que nos invita a reflexionar sobre el papel del poder, la importancia de la ley, la necesidad de gobiernos justos y equilibrados. También a estudiar el pensamiento político romano, pero en el fondo es una forma de entender mejor nuestra propia sociedad. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas de las ideas políticas de la antigua Roma no se quedaron en el pasado. Por el contrario, siguen muy presentes en nuestras sociedades actuales. Conceptos como la república, la ciudadanía, la separación de poderes y el respeto por las leyes nacieron en Roma y hoy son fundamentales en los sistemas democráticos de muchos países. Constituciones modernas como la de Francia, Estados Unidos o Colombia se inspiraron en estos principios. Incluso instituciones como el Senado o los sistemas de representación política tienen su origen en la civilización romana. Además, gracias a pensadores como Polibio o Cicerón, entendemos que un buen gobierno debe tener límites, que el poder no debe concentrarse en una sola persona y que los ciudadanos deben participar activamente en la toma de las decisiones que afectan su vida. Podríamos decir que el legado romano sigue vivo y continúa guiando el funcionamiento de nuestras democracias. Ya en conclusión, el pensamiento político romano no solo organizó un imperio, sino que dejó un legado que todavía guía nuestras democracias. La idea de que las leyes están por encima del poder, de que la virtud y la justicia deben guiar la política y de que el ciudadano tiene un rol fundamental en el Estado, son enseñanzas que aún conservamos. Como grupo consideramos que conocer estas raíces es clave para valorar nuestras instituciones y fortalecer la participación democrática. Ya para terminar, muchas gracias por su atención prestada y hasta una próxima.